cráneo está formado por la base y la pelota, como ustedes saben, y la cara. Tenemos allí huesos importantes. Vamos a ir mencionando en el transcurso de las fases morfológicas. Tenemos la cara. Está constituyéndose por el hueso frontal, por la parte anterior superior. Después, lateralmente, en forma de serpiente, tenemos el hueso cigomático con sus partes, el hueso maxilar en la parte anterior, el hueso nasal. Después, el hueso mandibular. Todas estas son las partes, entonces, que además lo que se deja notar ahí son las cavidades orbitales en la cara y la cavidad nasal. Son orificios que están dentro de la cara. Y lateralmente tenemos los orificios auditivos. Bien, pasa a la siguiente. El esqueleto de la cara es la parte anterior del cráneo que contiene las órbitas, cavidades nasales y comprende el maxilar y la mandíbula. Está constituido por los siguientes huesos: dos huesos lacrimales, dos huesos nasales, dos maxilares, dos huesos cigomáticos, dos palatinos, dos cornetes nasales inferiores, una mandíbula y un hueso córneo. Esos son los huesos que constituyen la cara. Hacia la siguiente. Esta clase ya la tienen todos ustedes, lo van a pasar. Ustedes la van a tener, pongan atención solamente. Ahí lo ven. Ahí tenemos en la parte inferior la mandíbula, ¿no? Y en la mandíbula tenemos ahí los alveolos dentarios, las piezas dentarias, y la mandíbula, que es el cuerpo, el brazo ascendente, y también ahí tiene la apófisis, dos apófisis, una la cabeza y el cuello, una ahí tiene una escotadura, y después lateralmente vamos a ver por encima de la escotadura tenemos el arco cigomático. El hueso temporal, el ala mayor, el hueso esfenoides, y también está formado allí forma parte del hueso, una parte del hueso parietal, hueso frontal, esfenoides y temporal. Ahí hay un punto importante que se llama un punto radiométrico, que es importante que ustedes lo reconozcan. Que en la parte interna tenemos, en la unión de estos huesos, tenemos ahí la arteria y la vena meningia media. Entonces, que al haber una fractura a ese nivel, vamos a ver una ruptura de la arteria meningia media. Y eso tiene que ver con un problema hemorrágico. Ese punto radiométrico es importante que ustedes lo tengan en consideración, porque allí rompen allí ese punto entre la unión del ala mayor del esfenoides, el hueso temporal, y el hueso parietal y el hueso frontal. Ahí ese punto tiene que fracturarlo y llegar a suturar arteria meningia media. De lo contrario, no se va a tener el sangrado y el paciente puede morir por un problema neurológico, porque el sangrado es
es abundante y la base encefálica se colapsa. Pase la siguiente, por favor. Muy bien. Ahí tenemos una vista lateral de los huesos de la cara. Tenemos a moto allí, han cortado el hueso cigomático para la articulación entre el hueso frontal y el hueso cigomático. Tenemos la apófisis frontal del hueso cigomático y la apófisis maxilar del hueso cigomático para formar parte de la cavidad orbitaria. Y el ala mayor aquí tenemos, este es el ala mayor del hueso esfenoides. Este es el hueso cigomático. Y el hueso maxilar en el color verde. Y acá tenemos una fosa, la fosa temporal, la fosa pterigomaxilar o también pterigo esfenoidal, que ya la vamos a mencionar luego. Pase la siguiente. Ahí para reconocer los huesos que tenemos aquí, la parte anterior de la cara, tenemos el hueso ergoides. Tenemos acá la lámina crinosa y el ergoides, ¿no? En la parte inferior tenemos el hueso Böhmer. El hueso maxilar, ¿lo ven allí? Y acá tenemos el hueso palatino. El hueso Böhmer, hueso palatino y el maxilar. Y en la parte media tenemos, este es el hueso esfenoides. Esta es la apófisis clinoides anteriores, la apófisis clinoides posteriores, y acá tenemos la cía turca, donde encontramos la glándula hipófisis. Y por debajo tenemos el seno esfenoidal. Todo esto es el hueso esfenoides de color amarillo. Y acá en la parte inferior, posterior, tenemos las láminas de las apófisis pterigoides, tanto la lámina interna como la lámina externa. Pasa a la siguiente figura. Aquí tenemos el hueso ergoides y aquí el hueso nasal, que tiene relación con el hueso, tanto el hueso frontal, aquí tenemos el seno frontal, y acá tenemos el hueso ergoides. La lámina crinosa del hueso ergoides, donde va a pasar los haces nerviosos del primer nervio radial, que es el nervio olfatorio. Y acá es ya la cavidad nasal, la concha nasal superior, la media y la inferior, el hueso maxilar. Y acá tenemos el hueso palatino, la ala perpendicular, hay una lámina perpendicular y una lámina horizontal. Y esto es el hueso esfenoides. Aquí lo ven en amplitud el sello que tiene este hueso esfenoides. Y este es la cía turca. Entonces acá hay una abertura, aquí hay una comunicación del seno esfenoides con la cavidad nasal, con la concha nasal superior. Entonces, acá se va a acumular secreción mucosa que va a drenar por acá, por la cavidad nasal. Pase a la siguiente, por favor. Ahora pasamos a ver los músculos de la cara. Son bastante numerosos. Quiere decir que los músculos de la cara están inervados por un nervio, que es el nervio facial. El nervio facial va a tener dos ramas, una rama motora y una rama sensitiva, es un nervio mixto. Pero la mayor parte
se insertan en los huesos de la cara, la piel, la fascia y la mucosa. Normalmente los huesos de la cara, vamos a ir delgados, pues sí, son huesos muy delgados, se van a insertar en la fascia, en el tejido celular subcutáneo y en el periósteo de estos huesos. Los músculos de la expresión facial se ubican en el tejido celular subcutáneo, mueven la piel y modifican la expresión de la cara para indicar el estado de ánimo de la persona. Están inervados generalmente por el nervio facial, que es el séptimo nervio craneal. Los músculos de la expresión facial rodean los orificios de la boca, los ojos, la nariz y actúan como esfínteres dilatadores. Cierran y abren estos orificios. Los músculos de la cara se fusionan y sus fibras se mezclan con mucha facilidad. El mecanismo esfinteriano y dilatador de cada orificio explica las expresiones faciales. La siguiente, por favor. Ahí vemos todos los músculos de la cara. Acá tenemos el músculo frontal, el diente frontal. Estos son los músculos orbiculares de los ojos y los músculos palpebrales, que están en los párpados, tanto superior como inferior. Y acá los músculos orbiculares de la boca, del labio superior y del labio inferior. El músculo risorio, el músculo cigomático mayor y el músculo cigomático menor. El músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Aquí el músculo elevador del labio superior. El músculo transverso de la nariz y el depresor del ala de la nariz. Acá tenemos el músculo depresor del labio inferior, del ángulo de la boca. El músculo risorio se va a comunicar con el ángulo de la boca. También el cigomático mayor, el cigomático menor y el elevador y el auricular anterior de la boca. Tenemos acá en la parte inferior del labio, tenemos al depresor del labio inferior. Y acá tenemos en la parte ya por debajo de la mandíbula, tenemos al clavículo, es un músculo aplanado, y acá el mentoniano, el músculo mentoniano. ¿Qué pasa al siguiente, por favor? Cada uno de estos músculos tiene un origen, una inserción y una acción. ¿No? Por ejemplo, el diente frontal va a tener la aponeurose del epitelio, inserción en la piel de la frente y las cejas. Acción, eleva las cejas y la piel de la frente, otorga a la cara una expresión de sorpresa y produce las arrugas transversales de la frente al fruncir el ceño. Algunos músculos de la boca, labios, mejillas, modifican la forma de la boca y de los labios. Por ejemplo, al hablar, cantar, silbar o gesticular. Estos músculos están controlados por un grupo complejo de tiras musculares que comprenden, la siguiente, por favor,
ahí tenemos, son fibras transversales o perpendiculares o circulares. Si es en los orificios de la cara, tanto del ojo, de la boca, de la nariz, son circulares. La siguiente. Ahí tenemos los músculos elevadores, son elevadores, retractores y evasores de los labios superiores. Músculos depresores, retractores y evasores de los labios inferiores. Músculo bucinador, también llamado músculo del trompetista, se extiende cuando actúan, estos músculos se van a extender, los pómulos. El músculo orbicular de la boca, el origen. Algunas fibras nacen cerca del plano medio del maxilar, por arriba y por debajo de la mandíbula, y otras de la cara profunda de la piel. Están insertados en la mucosa de los labios. Su acción principal es uno de los primeros de una serie de los esfínteres. Si sus fibras rodean la boca a modo de un círculo y se encuentran dentro de los labios, van a modificar la estructura normal de estos orificios. ¿Sigue la siguiente? El músculo orbicular de la boca, al contraerse de manera tónica, se cierra la boca. La contracción activa comprime y protruye los labios, por ejemplo, al silbar o aspirar. Los músculos auriculares de la boca contribuyen a la articulación de la palabra al hablar y comprimen los labios contra los dientes, colaborando con la lengua para sujetar los alimentos entre los dientes durante la masticación. Los músculos auriculares de la boca también interfieren en la masticación, colaboran en la masticación de los alimentos. Los músculos elevadores del labio superior y del ala de la nariz se van a originar en la apófisis frontal del maxilar y región esfenoorbital. Se inserta en la piel del labio superior y cartílago alar de la nariz. Acción principal: se divide en dos tiras musculares que llegan hasta el cartílago alar de la nariz y de los labios superiores. Eleva los labios superiores, dilata la narina y levanta el ángulo de la boca. La siguiente. Ahí vemos los orbiculares de los labios. Tenemos el rizorio, tenemos el cigomático mayor, cigomático menor y el elevador del labio superior. El transverso de nariz, el depresor del área de nariz. Músculo frontal. Y acá tenemos el músculo temporal, la fosa temporal acá. Han desprendido una parte de la fascia para ver el músculo temporal. Y el platisma se ve en la parte inferior de la cara, que va hasta el tronco, parte superior, y la mandíbula. Siga la siguiente. El músculo mentoniano se origina en la fosa incisiva de la mandíbula, inserción piel de la barbilla. Acción principal: eleva y protruye los labios inferiores. El músculo bucinador, origen: mandíbula, mandibular y apófisis alveolar del maxilar y de la mandíbula. Inserción
dirección, ángulo de la boca. Acción principal. Ayuda a la masticación al comprimir las mejillas contra los dientes molares durante la masticación. Es un músculo delgado, plano y rectangular. Se activa al sonreír, mantiene tenso a los pómulos e impide que se plieguen y se lesionen al masticar los alimentos. A veces sucede que cuando uno está masticando los alimentos, se va a morder la parte lateral de la boca. Esos son los músculos bucinadores que tienen que estar en actividad. Muchas de las veces se muerde la boca al masticar o hace una mala mordida y se lesiona la mucosa de las mejillas, la parte interna. Siga contigo, por favor. El músculo bucinador sirve para silbar y aspirar. Al empujar las mejillas contra los dientes, expulsa el aire de la cavidad bucal al tocar un instrumento de viento. El músculo también llamado músculo del trompetista, que va a extenderse, va a extender las mejillas al soplar este instrumento de viento. El músculo orbicular de los ojos, origen, borde orbicular medial, ligamento palpebral medial y hueso lacrimal. Inserción, piel que rodea el borde de la órbita, lámina tarsal. La lámina tarsal está formada por los párpados, la parte interna. Siga. Acción principal del músculo orbicular del ojo. La función de los párpados es proteger al ojo de las lesiones y del exceso de luz. Los párpados mantienen humedecida la córnea al extender las lágrimas. El músculo orbicular cierra los párpados, la porción palpebral la cierra los párpados de forma suave y la porción orbitaria cierra los párpados con fuerza. Cuando uno cierra los párpados, se dice cierra los ojos, porque están cerrando tanto el párpado superior como el párpado inferior. El cierre de los ojos del párpado superior siempre lo va a hacer con suavidad, pero el párpado inferior lo hace con bastante fuerza para cerrar bien la cavidad ocular. Las fibras musculares se extienden en círculos concéntricos del borde orbitario y de los párpados. La concentración de fibras musculares reduce la hendidura palpebral, o también llamada abertura de los párpados, y ayuda al flujo de las lágrimas al unir los párpados primero en la parte lateral y después en sentido medial, cerrando los párpados. O sea, la lágrima va a correr de la parte lateral a la parte medial y profundamente. Siga, continúe. El músculo orbicular de los ojos consta de 3 elementos: la
porción lacrimal, la porción palpebral y la porción orbitaria. La porción lacrimal tira medialmente de los párpados y de los puntos lacrimales y los comprime hacia el lago lacrimal, que drena el líquido lacrimal por efecto capilar. La porción palpebral cierra con suavidad los párpados. Por ejemplo, al parpadear durante el sueño y mantiene la córnea protegida. La porción orbitaria cierra con fuerza los párpados, por ejemplo, cuando se evita el ingreso de un rayo luminoso, de luz o de partícula de polvo. Se cierra la hendidura palpebral, pero lo hace con fuerza. Los músculos orbiculares del ojo el músculo orbicular del ojo está inervado por una rama del cigomático del nervio facial. El músculo nasal se origina en la porción superior de la cresta canina del maxilar. Inserción, cartílago nasales. Acción. Se compone de dos porciones. Porción transversa es un músculo compresor del orificio nasal. La porción alar es un músculo dilatador del orificio nasal. Estos músculos están inervados por el nervio facial. Los músculos próceres del músculo depresor del tabique nasal tienen poca importancia. Ahí tenemos el músculo transverso nasal, ya les he dicho, ¿no? El orbicular de los ojos, después el orbicular de los ojos, tenemos el rizoide, el depresor del labio inferior y el elevador del labio superior. Tenemos los cigomático mayor y cigomático menor. ¿Siga? El músculo platígeno. Fascia se va a originar en la fascia superficial de la región deltoidea pectoral mayor. El pectoral mayor se extiende hasta el borde inferior de la mandíbula. Inserción en la mandíbula, bien de las mejillas, ángulo de la boca y músculo orbicular de la boca. Esa es la inserción del platígeno. Acción principal. Es una lámina densa y fina, situada en el tejido subcutáneo del cuello. Deprime la mandíbula y tensa la piel de la parte inferior de la cara y el cuello. Está inervado por una rama cervical del nervio facial. El músculo depresor del ángulo de la boca deprime los ángulos de la boca cuando se hace un gesto de seriedad. Los músculos elevador del ángulo de la boca elevan la comisura bucal. El músculo cigomático mayor se dirige desde el hueso cigomático hasta el ángulo de la boca, tira la comisura en sentido superolateral, por ejemplo, al sonreír. El músculo cigomático menor es una tira muscular fina, se inserta en el hueso cigomático hasta el músculo orbicular de la boca. Eleva los labios, el labio superior, cuando demuestra felicidad o ahonda el surco nasolabial cuando está triste. El músculo elevador del labio superior
superior desciende desde el borde infraorbitario hasta el labio superior, eleva y produce una eversión del labio superior. El músculo depresor del labio inferior se encuentra lateral al músculo pectoral. Se inserta debajo de la mandíbula y se mezcla por arriba con el músculo orbicular de la boca. Tira el labio hacia abajo y ligeramente hacia el lado. Por ejemplo, cuando se manifiesta una impaciencia. Músculo risorio nace en el platisma y en la fascia del facetero. Se inserta en la fascia que cubre la glándula parótida por debajo y por delante del oído y en el ángulo de la boca. Tira la comisura bucal hacia un lado, por ejemplo, al sonreír. El músculo macetero es un músculo grande y fuerte. Se encuentra en la parte lateral de la cara, por delante del oído externo. Es corto y cuadrilátero. Tiene dos fascículos, antero-externo superficial y postero-interno profundo. Es un músculo potente, responsable principal de la masticación. Se inserta en el borde inferior del arco cigomático y en la cara externa de la mandíbula y une ambas estructuras. ¿Sí? Pasamos a ver otro tema que es importante también, que está dentro de la cara, que es la glándula parótida. ¿Qué cosa es la glándula parótida? Es una glándula que va a secretar secreción mucosa, serosa. La glándula es una de las glándulas más grandes de las glándulas salivales. Se encuentra cubierta por una masa que es la vaina parótida. Se origina en la capa de revestimiento de la masa cervical profunda. La glándula parótida es de forma irregular y es totalmente serosa. Las glándulas salivales van a secretar bien secreción serosa o secreción mucosa. En este caso, la glándula parótida es serosa. La ubicación se encuentra en el lecho parotídeo, queda antero inferior al conducto auditivo externo, enclavado entre la rama de la mandíbula y la apófisis mastoidea. Vértice. Detrás del ángulo de la mandíbula. La base se relaciona con el arco cigomático. La cara lateral es paralela y es subcutánea. El conducto parotídeo tiene un curso horizontal desde el borde anterior, continúa medialmente por el borde anterior del macetero, perfora el músculo bucinador, llega a la cavidad bucal a través del orificio enfrente del segundo arco molar superior. Muy bien, ahí lo ven, la glándula parótida, ¿no? Se encuentra en el arco del orificio auditivo externo y la apófisis mastoides. Va a estar atravesado por el tendón facial. Ahí tenemos el conducto parotídeo que está ingresando en el segundo arco molar en la parte superior. Su trayecto es horizontal. Hacia
¿Cómo se llama usted? Jordan. Jordan, ¿qué? Los ganglios linfáticos parotidios se sitúan sobre la vaina parotidia y dentro de la glándula. Recibe la linfa de la frente, de la región temporal, de la cara lateral del oído externo, de la pared anterior del conducto auditivo externo y oído medio. La linfa drena a los ganglios cervicales superiores y profundos. Para resumir, ¿qué tenemos en la fosa temporal? ¿Dónde está ubicada? Está en la parte lateral de la cara, medio posterior. Y aquí tenemos el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso temporal y el hueso esfenoide que está en la parte media. Entonces ahí está. Esta es la fosa temporal. Fosa temporal. Muy bien. Y por la parte inferior tiene el hueso, el arco cigomático, el hueso cigomático. Por la parte superior, el hueso frontal, parietal y tenemos el temporal. Y esfenoides. Ya, sigan, continúen. Ahí es otra lista. Esta es la fosa temporal. Acá también. Músculo. Pase. El contenido. ¿Qué encontramos? El músculo temporal, el nervio temporal profundo, la arteria temporal profunda, la arteria temporal superficial, rama de la arteria carótida externa. Grábense por esto. El nervio cigomático temporal. Es el contenido que hay en esa cosa. Es importante. El contenido, estructura cigomática. La fosa cigomática o infratemporal se encuentra por debajo de la fosa temporal. Es un espacio irregular, tiene la forma de una pirámide invertida, situada profunda e inferior al arco cigomático y en la profundidad de la rama mandibular, en la parte media de la cara. Límites anterior, superficie posterior del proceso frontal del hueso cigomático y la superficie posterior de la apófisis cigomática del hueso frontal. Inferior, arco cigomático lateralmente y por la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides. En la parte medial, lateral, cara interna de la rama mandibular. El techo se comunica con el arco cigomático. ¿Ahí lo ven? Esta es la parte inferior de la fosa temporal. Entonces, esto es la fosa, te digo, maxilar. ¿Qué encontramos? Han retirado el hueso cigomático y el arco cigomático para ver estas estructuras. Entonces tenemos ahí la tercera rama del nervio trigémino. El nervio lingual, ahí, en el nervio lingual, y el nervio alveolar. Y acá hay
una fila del nervio que se va el nervio minoideo. Acá hay músculos importantes en la parte más profunda. El pteroideo lateral y el pterigoideo medial. Este músculo pteroideo. Estos son los músculos pterigoideos de la masticación. Pteroideo lateral y pterigoideo medial, que tienen que ver con la masticación. Este es el músculo espinoioideo. Y este es el músculo digástrico, vientre posterior. El auricular. Continúe, por favor. Este es otro. Para ver, miren, para ver esta es la rama maxilar, la rama mandibular, la tercera rama del nervio trigémino. Esta es la primera rama del nervio trigémino, o sea, el nervio oftálmico. Esta es la segunda rama del nervio trigémino, o sea, el maxilar. Todo esto, este es el ganglio trigeminal, que tiene la forma de una semiluna. Y acá se van a originar este ganglio trigeminal, se van a originar la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular, que son sensitivos de la cara. Dan la sensibilidad de la cara. Solamente una rama de la raíz mandibular va a dar una rama para esta rama motora. El resto es sensitiva, que va a inervar los músculos de la masticación. Pasa la siguiente. El contenido de esta fosa se relaciona con los músculos de la masticación. ¿Qué músculos? Pterigoideo medial y lateral, que les había dicho. Porción inferior del músculo temporal, también les mencioné. El nervio mandibular, tercera rama del trigémino. El ganglio óptico se une al nervio mandibular, el nervio de la cuerda del tímpano, la arteria maxilar, que rama de la arteria meningia, que va a dar una rama, la arteria meningia media. El plexo venoso pterigoideo es una red venosa que acompaña a las arterias maxilares. Se ubica alrededor y dentro del músculo pterigoideo lateral. El sistema venoso de la fosa infratemporal es importante en la propagación de infecciones en esta zona. Aquí les he traído un caso clínico. Pase la siguiente. Les he traído un caso clínico para que ustedes, en sus monografías que van a realizar, la hagan en ese sentido. Las monografías que se les van a dar a los profesores tienen que tener una correlación anatómica, o sea, el tema que les dan sea aplicado a un caso clínico, tenga una connotación clínica. Se alteraron esas estructuras de esa zona, de esa parte que el tema que se les da, entonces tienen que aplicar. En el caso, un ejemplo, las patologías encontradas en la fosa infratemporal, contenido maxilar, cigomática, tienden a diseminarse posterior e inferiormente, debido a
que las barreras óseas anterior, media y lateral están bien definidas. ¿Qué síntoma vamos a encontrar? Restricción del movimiento de la mandíbula. A esto se llama trismus, porque hay una disminución del movimiento de las mandíbulas, ¿no? Como si estuvieran duras, no las pueden movilizar. Por compresión del nervio mandibular se manifestará parestesia de los músculos de la masticación. Músculos pterygoideos laterales, músculos pterygoideos mediales. Pérdida de la secreción, de la sensación del gusto en la lengua. Anestesia de las encías y dificultad para articular la palabra. Así tienen que presentar los casos clínicos. En cada, por ejemplo, se le da un tema de la fosa posterior, la fosa esfenopterigoidea, esfenopalatina o la esfenomaxilar. Tiene que tener así una connotación clínica. La fosa pterigomaxilar, también llamada pterigopalatina o esfenopalatina. En los libros van a encontrar esos términos. Les pongo así para que es lo mismo. Es lo mismo. Es una cavidad del cráneo situada detrás del maxilar superior. Es una estructura anatómica compleja, situada entre las apófisis pterigoides del hueso esfenoides, anterior, tuberosidad del hueso maxilar superior, posterior hacia atrás y hacia adentro, la cara externa de la apófisis pterigoides. Superior, seno y cuerpo del hueso esfenoides. ¿Qué es lo que encontramos en esta fosa? Una porción terminal de la arteria maxilar interna, sus ramos terminales, venas que acompañan a la arteria maxilar interna, el nervio maxilar superior y el ganglio pterigopalatino. Estas son las estructuras que van a encontrar en la fosa esfenopalatina. Y allí vamos. Miren, si esta es la fosa temporal, por acá debajo de esto tenemos la fosa, pterigomaxilar. Y acá por detrás de todo esto ha tenido que romper el hueso cigomático, el arco cigomático, han sacado la mandíbula, ¿no? Y acá esta fosa es la fosa pterigoesfenoidal. Por detrás tenemos el hueso de la ala. El hueso es de las apófisis pterigoides, tanto medial como lateral. Y adelante que tenemos el hueso maxilar. Y hacia arriba tenemos este hueso, que es el hueso esfenoides. Pasa a la siguiente. Acá también. Ahí está. Esta es la fosa. Ana esfenoide, a la mayor esfenoides. Las apófisis pterigoideas, las láminas. La lámina lateral y la lámina medial. Lámina medial y lámina lateral. ¿Siga? Vamos a pasar a ver las venas. Observa, ¿no? Primero va a ser la arteria facial, que es la más importante, es la principal arteria de la cara. Nace en la arteria carótida externa. En su trayecto da una vuelta
se ubica debajo del matisma. ¿Siga? La arteria facial cruza la mandíbula, el músculo bocilador y el maxilar en su camino sobre la cara hasta el ángulo al largo de la comisura medial del ojo, donde se reúne con los párpados superiores e inferiores. Luego la arteria facial circula en la profundidad de los músculos cigomático mayor y elevador del labio superior. La arteria facial tiene un trayecto sinuoso por la cara, pasa a través de dos dedos laterales del ángulo de la boca. Envía ramas para los labios superior e inferior. Luego asciende por los lados de la nariz y se une a la rama nasal de la arteria oftálmica. La porción terminal de la arteria facial distal a la rama superior se conoce como la arteria anular. Hacia la siguiente. Ahí tenemos. La pueden estirar. Aquí tenemos la arteria facial, sigue su recorrido. Acá asciende por el cuerpo de la mandíbula, sale a la parte lateral de la cara, cerca al ángulo de la boca, asciende por los músculos orbiculares de los labios, sale hacia el ángulo del labio del ojo, la órbita, y se va a unir con la arteria óptica y forma, acá salen dos ramas, la arteria supraorbitaria y la supratropial. Su recorrido es sinuoso de la arteria facial. Muy bien. Aquí también para ver su recorrido. Aquí tenemos la arteria por ejemplo, tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. La que continúa es la arteria facial, ¿no? Y sigue su recorrido. Acá también. Aquí tenemos tiroidea superior, la lingual y la facial. Y aquí tenemos la arteria máxima y la temporal superficial. ¿Siga? Muy bien, el recorrido de la arteria facial es un recorrido sinuoso. Sale por el ojo, se ve que al ojo hace anastomosa con la arteria oftálmica y la arteria supraorbitaria y la supratropial. ¿Siga? La temporal superficial también sigue su recorrido y la arteria facial transversa. Continúe, por favor. Ahí está la temporal transversa y la temporal superficial. Siga. Igual. La facial transversa y la facial. Sí. Lo mismo. La facial. Sigue su recorrido. Esta es la maxilar y la temporal superficial, que va hacia la fosa temporal. ¿Siga? Las venas. Las venas siguen el recorrido de las arterias. Una arteria pasa como una vena, sino que las venas es el retorno venoso. Retorno venoso.
esta parte del organismo. Las venas recogen la sangre y la regresan al corazón. Pasa la siguiente, la vena facial, pase. No vas a enamorarse acá porque hay un libro. La vena facial. Las dos venas faciales se ocupan del drenaje venoso de la cara, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La vena nace cerca del ángulo medial del ojo y del borde inferior de la órbita, como prolongación de la vena angular. Los afluentes de la vena facial comprenden la vena facial profunda que drena al plexo pterigoideo de la fosa infratemporal y las venas labiales superior e inferior. La vena facial, por debajo del borde de la mandíbula, se reúne con una rama anterior de la vena retromandibular. La vena facial drena de modo directo o indirecto a la vena yugular interna. Toda la vena yugular interna se comunica con el ángulo medial del ojo, con la vena oftálmica superior y drena al seno venoso. El seno venoso ya se une a los senos internos del cráneo. Ahí está. Son venas de retorno. Circulación de retorno. Las venas supraorbitales y superficiales de 7. Es el plexo pterigoideo. Llega ahí, de 7, que forma la vena facial. Y se va a unir a dónde? El plexo facial también pasa por acá. Esa es la vena temporal, superficial. Y todo desciende a la vena yugular interna. Y es vena yugular interna. Pasa la siguiente. Los dedos de la cara. Ya para terminar. Muy bien. Pero los dedos de la cara se van a clasificar en dos raíces. Raíz motora y raíz sensitiva. Esto está dado por el nervio trigémino. La rama motora y la rama sensitiva. La rama sensitiva da la sensibilidad de la cara. La rama motora que le da una raíz de la tercera nervio del trigémino, que es el nervio maxilar. Da una ramita para inervar los músculos de la masticación. La raíz motora del nervio mandibular para los músculos de la masticación. El músculo placentero, el temporal, el pterigoideo medial y lateral, el orbicular de los labios y el mucilado. ¿Siga? El nervio facial tiene dos raíces, motora y sensitiva. La raíz motora inerva los músculos de la expresión facial y la mímica. El músculo emplatista, músculo superficial del cuello. Los músculos auriculares y del cuero cabelludo también están llevados por el facial. La raíz sensitiva del nervio facial no inerva, no envía fibras sensitivas para la cara. Confiere la sensibilidad a las papilas gustativas
de los 2 tercios anteriores de la lengua. El nervio facial sale del cráneo por el edificio espinomastoideo, que está situado entre la pons bastoides y la pons espinomastoidea. El tronco principal del nervio facial se dirige hacia adelante y es envuelto por la glándula parótida y forma el plexo parotídeo. Luego envía 5 ramas terminales: la temporal, la cigomática, la bucal, el mandibular, marginal y cervical. La sensibilidad de la cara lo dan 3 nervios. El nervio trigeminal. Estos nervios se van a originar del ganglio trigeminal, o también llamado ganglio de gas. De ahí se va a originar el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Las 2 primeras divisiones son sensitivas y el nervio, la tercera rama es trigeminal y mandibular, que tiene espíritu sensitivo y motor. El nervio trigeminal, acá lo vemos. Este es el nervio, el nervio sensitivo. El nervio sensitivo que va a formar un ganglio, que es el ganglio trigeminal, que tiene la forma de semiluna. Va a dar 3 ramas: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. El nervio oftálmico va a dar 3 ramas: el frontal, el naso ciliar y el lacrimal. Esta es la glándula lacrimal. El nervio frontal va a terminar en 2 ramas: el nervio supraorbitario y el nervio supratropial. Estos van a inervar la sensibilidad de la frente y parte de la nariz. El nervio nasociliar se va a relacionar con el hueso deltoides. Ahí tenemos el orificio deltoidal posterior y el orificio deltoidal anterior. Y por ahí van a salir las raíces deltoidales anteriores y las raíces deltoidales posteriores, que hoy día existe en la clase práctica. Que sale una arteria, la vena y un nervio. El nervio es ese. ¿Rama de quién? El nervio nasociliar. Pregunta de examen. Después tenemos el nervio lacrimal. El nervio lacrimal va a inervar conjuntamente con una rama del nervio maxilar. Le da una rama comunicante al nervio lacrimal y juntos van a inervar la glándula lacrimal para la secreción de la lágrima. Muy bien. El nervio trigémino es la división superior del nervio trigémino. Expliqué eso. Expliqué más en el nervio trigémino, expliqué proyecto. El nervio tálmico sale de la cavidad craneal por la fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior. Da las 3 ramas que les he mencionado: nasal, nasociliar y frontal. El nervio lacrimal, que va a recibir un apoyo de la rama de la mandibular. El maxilar, se dice. Abandona la órbita como nervio cutáneo de la cara.
¿Sí? Los nervios cutáneos del ramo del nervio oftálmico son el nervio basal, nervio infratroqueal, el nervio supratroqueal y el supraorbitario, que da el supraorbitario del nervio lacrimal. El nervio nasociliar se divide en los nervios etmoidal posterior, etmoidal anterior e infratroqueal. Ya sé eso. Muy bien. Ya lo van a repasar ustedes, el frontal, el nervio supratroqueal, que les acabo de decir, el nervio supraorbitario, el nervio lacrimal, que tiene que ver con la lágrima. Es inervado por una pequeña zona de la piel y conjuntiva situado en la profundidad lateral del párpado superior. A través de las fibras prestadas, del maxilar por un ramo comunicante inerva la glándula lacrimal. Cuando les pregunte a ustedes qué nervios inervan la glándula lacrimal, el nervio lacrimal con una rama comunicante maxilar. Con una rama comunicante del maxilar. Pasa la siguiente idea que nos he dicho. Ya esto para explicar eso. Ya hemos explicado en las dos ramas. Y regresa al anterior. Ya. Sí. Está abierto acá para ver estos nervios. Este nervio lingual y el nervio alveolar. ¿No? Esta es la tercera rama del trigemio. Siga. Aquí también. Aquí, miren, para que ustedes no se confundan, esto el ganglio da las ramas sensitivas. Aquí está completo el nervio trigémino. El nervio trigémino va a tener una rama motora, que es esta, delgadita. Rama motora y la rama sensitiva, que va a formar el ganglio de Gaster, que va del nervio oftálmico, el maxilar y el maxilar y el mandibular. La rama superior, la rama media y la rama inferior. Y la raíz motora del nervio trigémino es delgadita, es solo. 12 el ganglio de Gaster. ¿Correcto? Pasa a la siguiente. Ya para terminar. Hay tantas zonas que va a inervar, por ejemplo, el nervio oftálmico, la rama supraorbitaria y la supratroqueal. Son sensitivas de color verde. ¿Cierto? Todos estos son sensitivos. Va a inervar el labio, el auricular del labio, músculo de la boca. Temporal. Aquí. Esta es la primera rama del trigémino. O sea, el nervio oftálmico. El nervio maxilar de esta zona. Como dice el maxilar, todo es maxilar. En la parte inferior del ojo. Y por debajo de la nariz y la ala de la nariz. Parte del hueso parietal, parte del hueso frontal. Y el otro es el mandibular, la mandíbula. Por debajo de la mandíbula, hasta por
cara externa de la membrana timpánica y piel encima del pabellón auricular. Nervio bucal perfora el músculo oscilador, pero no lo inerva, solamente lo perfora. El nervio bucal inerva la piel paladar, la mucosa que reviste los pómulos y la parte superior de la superficie bucal de las encías, el nervio ventoniano. Emerge por el orificio ventoniano de la mandíbula, inerva la piel de la barbilla, la piel y la mucosa de los labios.